Estequiometría por métodos aritméticos. La química es usada para calcular cantidades de sustancias en reacción. Por ejemplo, en un motor de combustión interna, en un automóvil, se debe emplear una mezcla precisa de gasolina y oxígeno. Cualquier exceso de uno de los dos provoca una combustión menos poderosa y un gasto innecesario de gasolina. Como hemos mencionado anteriormente, los productos de una reacción química no se mezclan arbitrariamente, sino en cantidades concretas, estandarizadas. La unidad con la que medimos estas cantidades estándar la conocemos como el mol. En un automóvil que funciona perfectamente, la mezcla perfecta de gasolina y oxígeno se conoce como mezcla estequiométrica, debido a que es una mezcla en la que se conoce con muy buena precisión la cantidad de moléculas de cada sustancia y su equivalente en gramos. La estequiometría es el centro o columna vertebral del curso de química general y en términos básicos significa contar átomos, ya que la raíz steikion significa átomos en griego. Para nuestros propósitos, sin embargo, estequiometría va a significar el cálculo de cantidades en masa de reactivos y productos a través de una reacción química conocida. Sin embargo, existe una condición irrenunciable para poder realizar un cálculo estequiométrico, y es que la ecuación que representa la reacción cumpla la ley de la conservación de la materia. Es decir, que la cantidad de átomos en los reactivos sea la misma cantidad de átomos en los productos. Si la ecuación no cumple eso, significa que no está representando adecuadamente el proceso en el mundo real. Y de allí decimos que se requiere balancear. Existen diversos métodos para balancear una ecuación química dependiendo de su nivel de dificultad, siendo estos inspección simple, método algebraico o coeficientes indeterminados, método redox o de semireacciones, método combinatorio entre redox y algebraico, entre otros. Sin embargo, no ahondaremos en esos detalles, dado que los problemas redactados en evaluaciones de estado nos presentan ecuaciones que se balancean por simple inspección o que ya están balanceadas. De hecho, este tema ha sido abandonado por la mayoría de los libros de química general modernos, por lo que para consultarlos puede buscar en libros antiguos como la Química General de Matamala y González o directamente en Internet. Ahora miremos un ejemplo de balanceo por inspección simple. En este caso tenemos la oxidación de la plata metálica por azufre para producir sulfuro de plata. Entonces, el punto con el balanceo es, primero, contar los átomos que se encuentran en los reactivos, contar los átomos que se encuentran en los productos y ver si son iguales. Miremos, en los reactivos tengo una plata, en los productos tengo dos platas. En los reactivos tengo un azufre y en los productos tengo un azufre. Eso significa que el elemento que me está causando el desbalance es la plata en los reactivos. Por lo tanto, lo que debo es adicionar platas, pero para eso lo único que puedo modificar son los coeficientes estequiométricos. Jamás puedo modificar los subíndices de las moléculas. De este modo, al colocar un coeficiente estequiométrico de 2 que multiplica a la plata, ya voy a tener dos platas que van a estar balanceadas con las dos platas de los reactivos. Como no modifiqué el coeficiente estequiométrico del azufre, entonces los azufres ya estaban balanceados de por sí en la ecuación normal. Y ese es el método de balanceo por simple inspección. El problema con este método radica en que no existe una regla general. La inspección simple es más una intuición que un procedimiento claro. Por lo tanto, se necesitan realizar varios ejemplos para cogerle práctica para resolver estos problemas. Y recuerde siempre que la inspección simple se emplea en ecuaciones muy simples, fáciles de balancear. En cualquier reacción química, la cantidad total de materia en los reactivos es igual a la cantidad total de materia en los productos. Por lo tanto, la masa total de todos los reactivos debe ser igual a la masa total de todos los productos. Esto se conoce como la ley de la conservación de la materia
y específicamente de la masa en este contexto, que establece que no hay un cambio en la masa total de las sustancias que reaccionan en una reacción química estándar. Por lo tanto, no se pierde ni se gana ningún material a medida que las sustancias originales cambian a nuevas sustancias. Por ejemplo, cuando la plata reacciona con azufre para formar el sulfuro de plata. En esta reacción, el número de átomos de plata que reacciona es 2 veces al número de átomos de azufre. Entonces, por ejemplo, si tenemos una sola mol de azufre, eso significa que va a haber 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre y la cantidad de átomos de plata va a ser el doble de eso. Sin embargo, esto no se entiende muy bien con la cantidad de átomos y moléculas del número de Avogadro. Así que en términos más sencillos podemos decir que por cada 200 átomos de plata que reaccionan, se requieren 100 átomos de azufre. Sin embargo, en una reacción química real, reaccionan muchos más átomos de plata y azufre, precisamente los relacionados aquí con el número de Avogadro. Pero, si estamos tratando con valores que intentemos relacionar con los gramos, es más conveniente emplear el valor conocido como el mol. En ese caso, los coeficientes estequiométricos nos van a indicar cuántos moles hay de cada especie química. Si tenemos 2 de plata, significa que vamos a tener 2 moles de plata, una mol de azufre, porque el 1 no se escribe en la ecuación química, y una mol de sulfuro de plata. Aunque los moles son convenientes para hacer el cálculo en la relación de la ecuación química, lo que uno busca es determinar la masa en gramos, porque es lo que uno mide con las balanzas en el laboratorio. Por lo tanto, por cada 215,8 gramos de plata se requerirán 32,07 gramos de azufre para producir 247,9 gramos de sulfuro de plata. Estas cantidades son fijas y solo se alterarán en la medida que uno altere la cantidad de productos y reactivos. Sin embargo, las relaciones van a hacer que las proporciones se mantengan siempre. Y es a través de esas proporciones que uno siempre puede calcular la cantidad de una especie química conociendo la ecuación química balanceada y un dato de otra especie química en la misma reacción. Existen dos formas generales para resolver un problema estequiométrico: los métodos aritméticos o clásicos, conocidos como la regla de 3 y el factor de conversión, y el método algebraico. La ventaja de los métodos aritméticos es que son los únicos que vienen en los libros de texto de química general, pero en contra traen el problema de no ser generalizables y cada ejercicio aparentará ser único e irrepetible, sin generalizaciones analíticas fácilmente deducibles. El método analítico algebraico, por el contrario, es generalizable. Toda la estequiometría básica se puede reducir a solo 4 fórmulas sencillas, pero en contra, las fórmulas deben ser deducidas, dado que los libros de texto jamás las mencionan de manera explícita, ni los antiguos ni los nuevos. En esta lección nos enfocaremos únicamente en los métodos aritméticos y en la próxima lección hablaremos del método algebraico. Relaciones estequiométricas. La estequiometría básica consta de 5 relaciones que van creciendo en nivel de dificultad. La más básica de todas es la relación en la que se calculan los moles de la incógnita empleando los moles del dato. Cuando tenemos la ecuación química equilibrada o balanceada para una reacción, podemos usar la masa de una de las sustancias, que podemos llamar A o sustancia dato, para conocer la masa de la otra sustancia, a la que llamaremos B o incógnita. Para esto deberemos emplear un factor de conversión que se desprenderá de la igualdad estequiométrica, donde una cantidad de moles de A representarán a una cantidad de moles de B. Las cantidades X y Y serán reemplazadas por los coeficientes estequiométricos de la ecuación química balanceada. Analicemos ahora la más sencilla de estas relaciones estequiométricas, la relación de mol a mol. Si tenemos 20 moles de azufre, ¿cuántas moles de plata se necesitarán para que se consuma todo el azufre sin dejar plata sobrante? Y adicionalmente nos van a dar la ecuación química balanceada.
Teniendo en cuenta la igualdad estequiométrica, debemos identificar quién es la sustancia dato y quién es la sustancia incógnita. En este caso, el problema me dice que hay 20 moles de azufre. Significa que el azufre es la sustancia dato. Y la cantidad o igualdad estequiométrica para el azufre es de 1 mol de azufre. Posteriormente debemos identificar la sustancia incógnita, que es la plata, y a continuación determinamos la cantidad de moles en la ecuación estequiométrica que se requieren de plata para consumir 1 mol de azufre sin dejar sobrantes. En este caso es 2. Esta formulita que hemos identificado es la relación estequiométrica. A continuación vamos a tomar el dato numérico que nos dan, 20 moles de azufre, y lo vamos a multiplicar por un factor de conversión. Ahora, ¿cómo construimos el factor de conversión? Eso lo hacemos con la relación estequiométrica. Vamos a fijarnos que tenemos moles de azufre multiplicando. Eso significa que los moles de azufre en la relación estequiométrica deben quedar dividiendo y los moles de plata multiplicando. Eso significa que este va a quedar dividiendo y este va a quedar multiplicando. Lo único que resta es realizar la solución aritmética. Moles de azufre que multiplican se cancelan con moles de azufre que dividen y por lo tanto la respuesta deberá quedar en moles de plata, justo la respuesta a la pregunta. Lo que resta es multiplicar 2 por 20 igual a 40. En consecuencia la respuesta será 40 moles de plata. Las preguntas estequiométricas pueden poseer variaciones. Una de las primeras es que nos den el dato en gramos y nos pidan arrojar el resultado en moles, o que el dato esté en moles y nos pidan que lo arrojemos en gramos. Para lograr esta proeza es necesario emplear un factor de conversión anidado, en el que el valor dado es multiplicado subsecuentemente por 2 factores de conversión para obtener una respuesta. Uno de los factores de conversión sale de la igualdad estequiométrica entre moles del dato y moles de la incógnita, y el otro factor de conversión saldrá de la igualdad de la masa molar, en la cual calculamos la cantidad de gramos de una sustancia a través de sus moles o viceversa. Una vez se han definido las dos igualdades y establecido los dos posibles factores de conversión, por cada igualdad se define cuáles factores al multiplicar se cancelan y se realiza el análisis de unidades, de forma tal que la respuesta quede en las unidades que me requieren en la pregunta. Miremos un ejemplo. Cuando el acetileno se quema en oxígeno, se producen altas temperaturas que se utilizan para soldar metales. Nos dan la ecuación química balanceada que representa el proceso y nos preguntan ¿cuántos moles de dióxido de carbono se producen cuando se queman 54,6 gramos de acetileno? Entonces el primer paso es tener bien escrita la ecuación química balanceada y establecer la relación estequiométrica fundamental. Entonces vamos a identificar cuál es la sustancia dato. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se producen? Esta sería la incógnita. Cuando se queman con 54,6 gramos de acetileno. Eso significa que el acetileno es la sustancia dato. Y posteriormente buscamos en la ecuación química balanceada el coeficiente estequiométrico del acetileno, que en este caso es de 2. Lo siguiente es identificar la sustancia incógnita, que en este caso es dióxido de carbono, e identificar el coeficiente estequiométrico, que en este caso es 4. En estos casos tenemos coeficientes estequiométricos que son divisibles en algún número. Por ejemplo, 2 y 4 son divisibles entre 2. Lo que se aconseja en estos casos es realizar la simplificación para que la aritmética posterior sea más sencilla, lo cual nos permite leer que por cada mol de acetileno consumido se van a producir 2 moles de dióxido de carbono y esta será la relación estequiométrica. Lo siguiente que hay que hacer es que el que esté en gramos hay que relacionarlo con moles. En este caso el que está en gramos es el dato, 54,6 gramos, y por lo tanto debo buscar la relación con moles. La relación con moles siempre se comienza a construir desde el mol, es decir, con una sola mol de la sustancia, ¿cuántos gramos de dicha sustancia aparecerán? Para esto debo realizar una suma ponderada. Iniciaremos pues con el carbono. Tengo 2 carbonos y ese valor debe multiplicarse por
el peso atómico del carbono que aparezca en la tabla periódica y redondeado, en este caso, a un decimal o dos decimales de confianza. Como el dato de la pregunta tiene un solo decimal, entonces vamos a redondear el peso del carbono a un solo decimal de confianza. Posteriormente, vamos a sumar para adicionar el aporte de los dos hidrógenos. Y se repite el mismo procedimiento. Tomamos el subíndice 2 y lo multiplicamos por el peso atómico del hidrógeno que aparezca en la tabla periódica, redondeado a un decimal de confianza. Lo que resta ahora es realizar la suma ponderada. 2 por 12 es igual a 24. 2 por 1 es igual a 2. 24 más 2 es igual a 26 gramos de acetileno. En este punto es conveniente ignorar la suma ponderada y expresar en limpio el resultado de la relación. Ahora lo único que nos resta es multiplicar el dato por los factores de conversión. Entonces el dato que nos dan es 54,6 gramos de acetileno, que deberá ser multiplicado por dos factores de conversión. El orden de los dos factores de conversión se aconseja escoger la relación que nos permita cancelar la unidad que trae de por sí el problema. Entonces el problema me trae gramos de acetileno, voy a buscar la relación que contenga gramos de acetileno, que es la segunda. Como gramos de acetileno está multiplicando, voy a necesitar un gramos de acetileno que esté dividiendo y su relación correspondiente va a quedar multiplicando. Una vez tengo esto, ya voy a poder saber que gramos de acetileno se cancelan con gramos de acetileno y me quedan moles de acetileno. Voy a buscar la otra relación que contenga moles de acetileno y voy a hacer lo mismo. Moles de acetileno estaba multiplicando, entonces lo voy a necesitar dividiendo. Y su correspondiente en la igualdad va a quedar multiplicando. Ahora volvemos a cancelar moles de acetileno que multiplican con moles de acetileno que dividen. Y por lo tanto la respuesta me va a quedar en moles de dióxido de carbono, que es la respuesta a la pregunta. Una vez que ya sabemos que estamos respondiendo a la pregunta, hacemos la parte aritmética. Así que esto se reduce a tomar el dato 54,6 y realizar las multiplicaciones y divisiones pertinentes. El resultado se deberá expresar en tres cifras significativas, porque esas son las cantidades de cifras significativas que nos da el dato. Entonces, vamos a tomar 54,6 multiplicado, abro paréntesis, 1 dividido entre 26. Cierro paréntesis y multiplico por el siguiente factor de conversión, que va a ser 2. Si quieren, dividido entre 1 para conservar todo el proceso y le damos igual. Y el resultado va a ser igual a 4,2. Pero 4,2 solo tiene dos cifras significativas. Por lo tanto, vamos a agregar un 0 a la derecha, que en los decimales no agrega o quita nada, para que nos quede expresado en tres cifras significativas. De esta manera el resultado será 4,2 mol de dióxido de carbono. Ahora vamos a ver la relación inversa, en la que me dan los moles y me piden dar la respuesta en gramos. Si tenemos 2,1 moles de dióxido de carbono, ¿cuántos gramos de acetileno necesitaron, asumiendo que había suficiente oxígeno? Entonces vamos a iniciar nuevamente escribiendo la ecuación química balanceada y establecer la relación estequiométrica fundamental. En este caso, el dato es el dióxido de carbono, y dióxido de carbono tiene un coeficiente estequiométrico de 4. Posteriormente identificamos la incógnita. La incógnita es acetileno y tiene un coeficiente estequiométrico de 2. Si en esta igualdad de relación estequiométrica hay un máximo común divisor, se divide. En este caso ambos son pares y por lo tanto los podemos dividir entre 2. Una vez definida esta relación estequiométrica, el que esté en gramos hay que pasarlo a moles, o bueno, relacionarlo con los moles, empleando la fórmula de mol a gramo. Entonces, en este caso, la incógnita es la que requieren en gramos y por lo tanto hay que relacionarla a moles. En esas relaciones, el mol siempre va a ser el que porte la unidad, por lo que debemos realizar la suma ponderada para encontrar el peso o masa del acetileno. Cálculo que ya hicimos en el ejercicio anterior, que eran 26 gramos de acetileno por cada mol de acetileno. Una vez que ya tenemos las dos relaciones, vamos a escribir el dato que nos dan, que será 2,1 mol de dióxido de carbono
Y comenzamos a buscar en las relaciones la que contenga a mol de dióxido de carbono, que en este caso es la relación estequiométrica. Voy a colocar moles de dióxido de carbono dividiendo porque el dato me presenta la misma unidad multiplicando y su compañero en la relación voy a colocarlo multiplicando y cancelo las unidades, mol de dióxido de carbono con mol de dióxido de carbono. Posteriormente en la segunda relación voy a buscar la que contenga mol de acetileno y la voy a colocar dividiendo y su compañero en la relación va a quedar multiplicando y cancelo unidades pertinentes, moles de acetileno y moles de acetileno. Ahora lo único que resta es realizar el cálculo aritmético con la calculadora. Voy a colocar 2,1 multiplicado por el primer factor de conversión que va a ser 1 dividido entre 2, multiplicado por el siguiente factor de conversión que va a ser 26 dividido entre 1. El resultado va a ser igual a 27,3. Observen que el resultado aparece en 3 cifras significativas y el dato tenía 3 cifras significativas, significa que no hay que alterar el resultado de la calculadora. Vamos a anotar 27,3 gramos de acetileno, pues es la única unidad sobreviviente. Finalmente analizaremos el último nivel de dificultad, que es la relación de gramo a gramo. La peculiaridad de las relaciones gramo a gramo es que se emplean 3 factores de conversión, pero el modo en que se obtienen va a ser igual que en ejercicios anteriores. Así que vamos a ver el ejemplo ya directamente. Y emplearemos la misma reacción química. Entonces, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se producen con 109,2 gramos de acetileno? Una relación de gramo a gramo. Lo primero que vamos a hacer nuevamente es establecer la relación estequiométrica base. En este caso, entonces, la sustancia dato es el acetileno y su coeficiente estequiométrico es de 2. La sustancia incógnita es el dióxido de carbono, su coeficiente estequiométrico es de 4. Y una vez que las tenemos, observamos si los coeficientes en la igualdad son simplificables. Y si es así, los simplificamos. Una vez tenemos la relación base, vamos a hacer el siguiente paso y es que el que esté en gramos hay que relacionarlo con los moles. El primero ya lo teníamos, que es el mol de acetileno, que va a estar relacionado con 26 gramos de acetileno. Sin embargo, esta es solo una relación y en este problema requiero 2 relaciones porque ambas especies químicas están expresadas en gramos. Por lo tanto, debo hacer la pregunta: por un mol de dióxido de carbono, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono obtengo? Entonces observe que aquí tengo un solo carbono, entonces será 12 por 1. Y luego sumo por el aporte del oxígeno. Tengo 2 oxígenos y en la tabla periódica voy a redondearlo a 16. Por lo tanto será 2 por 16. Y simplemente es realizar la operación para obtener los 44 gramos de dióxido de carbono. Y lo escribo en limpio. Una vez que tengo mis 3 relaciones, voy a comenzar escribiendo el dato que me dan. 109,2 gramos de acetileno, que deben multiplicarse con 3 factores de conversión. El primer factor de conversión a ubicar es el que contenga gramos de acetileno, que es el segundo. Voy a tomar el valor gramos de acetileno y los voy a colocar dividiendo y su compañero en la relación va a quedar multiplicando. Y cancelo gramos de acetileno que multiplica con gramos de acetileno que divide. Posteriormente busco la relación que contenga moles de acetileno que no hayamos empleado. En este caso va a ser la primera. Moles de acetileno, este lo voy a colocar dividiendo y su compañero en la relación lo voy a colocar multiplicando. Finalmente busco en la última relación que me queda moles de dióxido de carbono, porque cuando cancelo moles de acetileno con moles de acetileno es la única unidad que va quedando. Entonces coloco moles de dióxido de carbono dividiendo y gramos de dióxido de carbono multiplicando y vuelvo a cancelar moles de dióxido de carbono con moles de dióxido de carbono. Ahora lo único que resta es resolver con la calculadora y escribo 109,2, primer factor de conversión que va a ser 1 dividido entre 26, cierro, multiplico por el segundo factor de conversión que es 2 dividido entre 1, multiplico por el último factor de conversión que va a ser 44 dividido entre 1. Y el resultado va a ser 369,6. En este caso hay
4 cifras significativas y el resultado debe estar expresado en solo, de hecho, 4 cifras significativas. Por lo tanto, la cantidad de cifras significativas entre dato y respuesta es la misma y no hay que alterar nada. La respuesta, por lo tanto, a la pregunta será que por 109,2 gramos de acetileno que se queman, se producen 369,6 gramos de dióxido de carbono. Bien, estos son los 4 problemas básicos de la estequiometría. En la próxima lección vamos a ver cómo resolver esto por métodos algebraicos. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.